Un saludo muy especial y bienvenidos de nuevo a Fe y Culturas. Gracias por estar con nosotros a través de Televid y a través de las redes sociales del Centro de Fe y Culturas. Qué alegría estar de nuevo con ustedes y compartir en este espacio una exploración acerca de cómo la fe encarna en nosotros a través de nuestras vocaciones. Hoy tenemos un espacio muy especial, vamos a hablar de un caso que seguramente todos ustedes o muchos de ustedes han experimentado, y es como cuando somos trabajadores, como ejecutamos alguna labor nosotros en la vida como empleados, al mismo tiempo nos volvemos cuidadores de otros, de nuestra familia, de las personas más queridas. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué realmente genera en la vida de cada ser humano? Seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con nuestra invitada, que es una invitada muy especial. Ella es Maritza Martínez Castro. Por muchos años ha sido asistente administrativa de muchas organizaciones, instituciones educativas. Hoy acompaña a una fundación muy bella, entonces la hemos invitado para que ella nos relate de una manera muy cotidiana, muy simple la vida, como muchos de nosotros a veces también la vivimos desde ese lugar. Así que bienvenida Maritza, qué rico que estás con nosotros, muy bienvenida a este espacio, Fe y Culturas. Hoy el cuidado que sostiene también la vida, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de eso, pero lo más importante en este momento es pues que los televidentes te conozcan, sepan quién eres, qué les podrías decir de ti. Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pues yo soy una mujer santanderiana, nacida en Barrancabermeja, tengo 2 hijos, Juan Camilo y Natalia, esposa de un gran esposo también. Soy la tercera de 4 hijos que mis padres tuvieron y muy feliz de estar aquí. Qué rico, nos alegra muchísimo que nos acompañes, que estés con nosotros y puedas compartir con los televidentes tu experiencia. Vamos a empezar, Maritza, vamos a empezar acerca de que nos puedas contar qué significa eso de cuidar a otros mientras trabajas, a quiénes has cuidado, cómo inició ese ejercicio de cuidar a otros y cómo inicia mientras tú también trabajas, y les vamos contando a las personas cómo es que puedes orientarte a 2 funciones que seguramente pueden generar a veces algún agotamiento, cansancio, pero también seguro mucha satisfacción. Así que adelante Maritza. Bueno Paula, te cuento que mi función o mi labor como cuidadora empezó cuando mi mamá enfermó de Alzheimer. Además de eso tenía otras comorbilidades, sufría de colesterol, sufría de triglicéridos, y su enfermedad fue enfermándolo muchísimo, hasta el momento en que ya no nos reconocía a nosotros. Y allí el Señor me iluminó y me dijo: Maritza, te tienes que dedicar al cuidado de tu mamá. Aunque soy una cuidadora o fui una cuidadora secundaria, esta labor nació en mí por mi responsabilidad como hija y por ese amor que yo sentía por mi madre, alternando las 2 labores, las labores de cuidado con mi mamá mientras estaba descansando y la labor de asistente administrativa que en estos momentos estoy haciendo en la fundación. Y además de ese amor, Maritza, y la responsabilidad, cierto que también aparece siempre la gratitud, una gratitud enorme a los padres que nos han cuidado. Ajá. Ahí nace también el cuidado hacia nosotros, y corresponder de una manera amorosa con ese cuidado es muy significativo, ¿cierto? Claro. ¿Cuáles son esos desafíos más significativos entre una mujer que, como muchas mujeres, incluso también hombres, todos los días salen a trabajar, pero también como cuidadores secundarios lo que hacen es llegar muchas veces en las noches, apoyar a ese cuidador primario, los fines de semana darle un respiro a ese cuidador primario, y mientras tanto pues también tú tienes otro cuidado que es el de tu familia, además del trabajo? ¿Cuáles son esos desafíos más significativos frente a digamos, a esta dinámica que adquieren muchos seres así como tú? El desafío es como tú decías y como yo también lo decía,
es ese amor que yo le tenía a mi mamá y que aún le tengo, aunque esté fallecida en estos momentos. Era como un reto, como algo y una programación que se debía de tener, y el cambio que tuvo mi vida como trabajadora, como empleada, y bregar a que ese cuidado que merecía mi mamá tener por mi parte debía de estar en perfectas cosas, ¿cierto? ¿Qué te digo yo? Fui en ese momento haciéndome una programación de mis labores, porque mis labores también fueron interrumpidas muchas veces por el momento en que debía llevarla donde el médico, debía de llevarla a exámenes, en muchas veces urgencias. Entonces era desafiar mi responsabilidad en esos momentos. Pero mira que ya estás empezando a dar algunas pautas bien interesantes acerca también de los órdenes, ¿cierto? Correcto. Porque también eso genera autocuidado en uno mismo, porque a veces puede ser que la angustia, el cansancio, la fatiga hace que salimos corriendo a hacer un montón de cosas y a la final esa fatiga es doble y puede generarnos también daño físico, emocional. Entonces ya estás dando pautas, y es decir, pues es que uno se puede ordenar y uno puede hacer una planeación y saber que trabajo, pero que puedo ir a una cita médica, entonces yo me organizo y reemplazo ciertas actividades. Eso es maravilloso. Yo creo que eso da un poquito de paz, y al menos el dolor que a veces puede generar, para que hablemos y entremos en las emociones, o la angustia o la tristeza que eso puede generar de ver ese ser que uno quiere tanto, pues que también va en un estado progresivamente, digamos, de deterioro, de afectación. Eso también mueve las emociones de quien cuida. ¿Cómo es posible, digamos, en ese camino de ser cuidador primario y secundario, porque muchas veces lo ha sido también como cuidadora primaria, de poder estar como cuidando también tus emociones, o cómo se expresan tus emociones, o de qué manera tú has podido decir, bueno, esto duele, lo acepto, o esto me genera agotamiento? ¿Cómo has tramitado, gestionado pues esas emociones que aparecen también en esta experiencia? Paula, la fe en Dios, la fe en ese ser supremo, el querer, el amor por mi madre, ese sentimiento profundo que sentía por ella, esas ganas de seguir adelante, aunque me sentía a veces muy agotada, esas ganas de seguir adelante, pero ante todo la fe en Dios, en ese ser poderoso que me decía, Marisa, sigue adelante, tú eres fuerte, y en el amor que sentía por mi mamá. A pesar de que mi mamá fue una mujer muy, además de ser santanderiana, que dicen que somos unas mujeres muy poderosas, que somos mujeres fuertes, ¿sí? Que siempre fue la matrona de mi casa, de mi hogar. A pesar de ser esa persona, verla ahí en cama ya tan débil, eso hizo en mí que tenía que resonar en mí y en mi vida, que tenía que agarrarla, que tenía que protegerla, que tenía que cuidarla. Eso fue lo que en realidad en mí despertó ese amor por mi madre. Claro, y hablaste de la fe, trajiste la fe es la que sostiene, ¿cierto? Sí, es la que te ha sostenido, te sostuvo en ese momento especialmente. Hablemos un poquito de esa fe, Maritza, cuando estamos al frente de alguien que a lo mejor sufre, en otros momentos está alegre, además porque es rico que ahorita nos cuentes un poco de eso que también era tu mamá y expresaba y dejaba en ustedes. Pero cuando estás expresando una mujer fuerte, una mujer, la matrona de la casa, ¿cómo la fe realmente es la que hace que nosotros nos podamos conservar en un estado de bienestar, de confianza? ¿Qué ha significado esa fe frente a esta experiencia de ser cuidador? Bueno, es algo muy gratificante para mí, porque yo pienso que sin tener esa fe yo no hubiera podido ser tan fuerte, ser guiada
por Dios, que yo sé que Él fue el que me ayudó y nos ayudó a toda la familia. Ese ir de la mano de Él fue el que nos fortaleció realmente. Incluso para poder hoy también hablar en paz, ¿es cierto? En paz, sí, en alegría, tranquilidad. Claro. ¿Quién fue esa mamá? Aprovechemos también porque es muy lindo hacer un reconocimiento, honrar pues esa vida tan hermosa que los formó usted, los acompañó y ahora desde este otro lugar sigue acompañando, pero que pues qué rico expresar unas palabras también frente a qué significó en tu vida tu madre. Bueno, Paula, mi mamá fue una mujer muy, muy empoderada. Cuando se casó con mi papá decidieron que ella no iba a seguir trabajando y mi mamá se dedicó al cuidado de nosotros. Totalmente, mi papá trabajaba todo el día durante 3 turnos, que era su labor, y mi mamá siempre se dedicó a nosotros. Era una mujer jocosa, bailadora, muy fiestera, decía palabras soeces todo el tiempo. Para ella no había un espacio donde no dijera palabras, era una mujer muy jocosa, parrandera. Entonces, eso incluso era lo que en mí me hacía desfallecer en un momento en que la tenía en esa cama donde no podía moverse, ni hablar, ni mirarnos muchas veces, ver ese cambio de esa mujer fuerte a esa mujer débil. Mi mamá hasta el último momento estuvo viendo por nosotros, por todos nosotros. A pesar de que ya estábamos casados, teníamos otros hogares formados y todo, ella seguía muy pendiente de nosotros. Nos dio demasiados ejemplos. Uno de los ejemplos que nunca voy a olvidar en la vida es que siempre decía que no mostráramos la tristeza, que nunca le demostráramos a la gente ni a nosotros mismos que estábamos tristes, que siempre que nos levantáramos diéramos gracias a Dios y que inmediatamente nos maquilláramos. Eso no lo voy a olvidar jamás, jamás lo voy a olvidar. Era como una terapia a la que ella nos invitaba, más que todas las mujeres, que siempre nos pusiéramos como una uvita, nos decía ella. Párense y pónganse como una uvita para que tengan buena vida, buen día, no se demuestren a ustedes mismas que están tristes. E incluso cuando llegaba yo madrugaba mucho a las 5 de la mañana a ponerle la insulina, a aplicarle la insulina. Y cuando llegaba sin labial, a pesar de su Alzheimer, me decía, ve Marisa, usted no se echó labial, ¿qué pasó con el labial? Entonces eso nunca lo voy a olvidar y es una enseñanza que nos dejó y siempre que nos levantamos, eso hacemos. Cada vez que vamos a salir a la calle siempre vamos maquilladas o al menos nos untamos el labial, porque ella mantenía con el labial en el bolsillo y siempre a donde llegaba y si su labial se veía que ya no lo tenía en los labios y se untaba nuevamente el labial. Tan bonito, Maritza, porque claro, también en ella aparecía esa fuerza, esa fortaleza, ese deseo de verse bien, de conservarse bien para ustedes y lo va a conectar con las emociones. Ahorita hablábamos de las emociones y nuestra cultura, la de tu mamá, la de todavía muchos de nosotros, dice como que nada, tenemos que estar bien, que nos vean bien y las emociones a veces quedan ahí muy guardaditas y hasta es una invitación bonita porque ellos nos dejan un legado y no solamente es hacer eso, cuidarnos, vernos bonitas, sino aprender también a que a veces sí es necesario expresar las emociones, a veces es necesario decir hoy no me siento bien y quiero que sepamos que hoy no estamos bien y no pasa nada, no se cae el mundo. Entonces es bonito porque la cultura también nos va llevando a nosotros a darle como una vuelta a los aprendizajes que vamos teniendo y darnos cuenta qué cosas tan lindas debemos conservar. Y siempre yo menciono a Maturana, él siempre decía los cambios se dan a través de lo que se quiere conservar y conservar eso tan hermoso que es expresado de tu mamá, seguro que en la jocosidad, la palabra era nada desde la vulgaridad, sino desde la risa, desde compartir. Entonces es muy lindo poder conservar esa imagen, ese cuidado, esa forma
y saber que allí fuimos cuidados en ese espacio muy lindo, que todos lo podamos ver desde ese lugar, hemos sido cuidados. Correcto. Y vamos muchas veces a ser cuidadores de ellos y acompañarlos con ese amor y esa fe que es la que sostiene. Maritza, cuando uno está en esa, digamos, en ese movimiento, voy al trabajo, voy a la casa, estoy pendiente de mi mamá, tengo que hacer muchas cosas, además de las emociones, digamos que físicamente, cómo se expresa el cuerpo, cómo se expresa, digamos, esa energía, esa fuerza que también nosotros a veces perdemos cuando también nos agotamos frente a este rol, o cómo te ha sostenido frente a ese cansancio, fatiga que también puede aparecer. Bueno, yo invito incluso a las cuidadoras a que también se cuiden, al autocuidado, la importancia de que también nos cuidemos. Yo no he dejado de practicar la hidroterapia, ir a piscina, en los tiempos en que podía estar con mi familia salíamos, e incluso el descanso mío como cuidadora también lo hacía con ella. ¿De qué manera lo hacía? Haciendo videos con mi mamá, jugando. A ella le gustaba jugar dominó y jugábamos dominó. Aunque yo veía que ella ponía los números donde no los debía de poner, pero jugábamos dominó con ella, ¿cierto? Era una forma incluso de yo descansar. Otra forma en que yo pienso que también fue mi descanso era el llorar. Yo me sentía descansadita, livianita cuando yo me encerraba a llorar en un espacio donde nadie me viera, porque no era debido de que mi papá me viera llorando, de que mi hermana, la cuidadora principal, que es Nancy, también me viera llorando. Entonces siempre buscaba un espacio donde llorar. Principalmente también orar y pedirle a Dios que me diera muchísima fortaleza. Y cuando regresaba a mi hogar, a mi casa, con mi familia, el estar siempre los cuatro, Juan Camilo, Natalia y Adrián, mi esposo, comiendo y compartiéndole lo que había hecho con mi mamá, también era un descanso para mí, ¿cierto? Eso era lo que realmente hacía cuando quería descansar. No, pues es que mencionaste, yo creo que la palabra clave, ¿cierto? El autocuidado de la persona que cuida. Si no estoy yo sostenido, si no hago la oración, si no tengo mi experiencia de fe, de amor propio, puede ser muy difícil poder acompañar y cuidar a otro, y ahí sí que aparece ese agotamiento, ese desgaste, ese cansancio, ese dolor, ¿sí? Entonces, es muy bonito que nos estás dejando un montón como de lecciones que seguramente muchos televidentes pueden ver, pero me parecería muy rico que pudieras también expresarnos qué lecciones a partir del amor y de la fe has recibido o recibiste alrededor del cuidado, de ser cuidadora, pero también de ser cuidada y autocuidada. ¿Cuáles son esas lecciones como más significativas? Bueno, las lecciones era la mirada de mi mamá. Esa mirada que ella me daba cuando recibía mis cuidados. Además de eso, el fortalecimiento que debe tener uno como cuidador. Uno debe ser muy fuerte, no mirar a los lados y pensar que no estamos haciendo una buena labor. La labor del cuidador es excelente, nos da fortaleza, aunque algunas personas no nos admiran, ni admiran nuestra labor. Una de las lecciones que a mí me dejó fue ese agradecimiento que tuve de mi mamá, porque con su mirada, con su sonrisa, era lo que yo pienso de que fue una de las lecciones más hermosas. Y que además, detrás de un cuidador siempre hay una historia de amor. Y esa historia de amor fue esa, que me dejó a mí mi mamá como lección. Qué bonito, estás hablando del reconocimiento al cuidador. Correcto. Y es muy especial traerlo aquí, y creo que de alguna manera también hay un llamado de atención que me parece significativo,
y es que hay un reconocimiento que hacerle a ese cuidador que también necesita ser cuidado, que también necesita esos espacios para descanso, para respirar, para conectar con otras actividades, para dormir en paz, en tranquilidad. Entonces ese es un llamado muy valioso, porque si hay reconocimiento, hay apoyo, ¿cierto? Hay compasión y comprensión profunda de lo que eso significa. Así que es muy lindo eso, Maritza. Qué alegría poder uno expresarse y decir que puede verlo desde ese lugar, ¿cierto? Desde un lugar también de responsabilidad y corresponsabilidad, que muchas veces no es posible verlo desde ahí. A mí me gustaría que te imaginaras que aquí al frente de nosotros hay un montón de cuidadores, ¿cierto? De personas que, a pesar de que están trabajando todo el día, otros se dedican solo al cuidado. ¿Qué les dirías? ¿Qué les podrías decir en este momento a ellos? Si los estuvieras viendo, ¿qué les dirías? Que no desfallezcan, que su labor sí es muy valiosa, que reciban como agradecimiento esa sonrisa, esa palabra, esa belleza de esa persona a la que estamos cuidando, y que tengan mucha fortaleza, que vayan siempre de la mano del Creador, de Dios, que crean mucho en Dios. Eso es lo que yo les digo. Y la fe que siempre es la que nos sostiene. Sí, la fe y esa fortaleza que uno debe de tener como cuidador, y sentirse uno grato, feliz por hacer esta labor. Maritza, ha sido hermoso pues tu testimonio, gracias por venir, compartirlo, hacerlo de una manera tan linda, tan sentida. Gracias por relatar una experiencia que seguramente muchas personas también a veces la viven en soledad y en silencio, y entender que esto hace parte de la vida y que es una forma hermosa de exponer nuestro amor, de entregar, de cuidar, sosteniéndonos a nosotros mismos. Así que infinitas gracias por venir a acompañarnos en este programa. Gracias a todos ustedes también por siempre seguirnos en nuestro programa Fe y Culturas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos encanta volverlos a ver. Los invitamos al siguiente programa.